puesto, hermano? Sí, ya, hermano. Entonces Listo. vamos a seguir, hermano. Bueno, hermano, entonces continuamos con la otra sección. Bueno, hermanos, entonces esto es importantísimo entenderlo a la luz. Mire, fíjate cómo el Apocalipsis nos revela muchas cosas, ¿no? ¿Ah? Ahí pueden visualizar, hermanos. Alguien la ¿Sí? paró, hermano. Sí. Ah, no, Bueno, ya. bueno, entonces íbamos aquí en la... Cuando se paró, cuando quedó el metodista. Bueno, vuelvo y repito, Iglesia del Rey Jesús, Guillermo Maldonado, 1996 en Estados Unidos. ¿Ah? Los luteranos, Martín Lutero, Alemania, 1521. La Luz del Mundo, México, 1926. Metodistas con John Wesley, Inglaterra, 1729. Misión Carismática Internacional, César Castellanos, Colombia, 1983. Fíjense que en Colombia han surgido muchas ramificaciones de la ramera, ¿no? O de la Jezabel espiritual, ¿no? A ver, mormones, José Smith, 1830. Muestre, pare de sufrir. Estoy leyendo los más reconocidos, ¿no? Edir Macedo, Brasil, 1928. Los Pentecostales, Estados Unidos, 1900. Presbiterianos, John Knox, en Inglaterra, 1560. Los Testigos de Jehová, Charles T. Russell, en Estados Unidos, 1874. Los valdenses, que son los más antiguos, Pedro Baldo, en Francia, 1173. Por eso es que, mire, ¿cuándo nacieron los hijos de esta Jezabel? ¿Ah? Esta Jezabel surgió en el año 325 y sus hijos desde el año 1173 a 1996 estuvo pariendo hijos y ha estado pariendo porque actualmente también han surgido muchas ramificaciones de las iglesias evangélicas. Entonces, mire, ¿qué es lo que une a la mayoría de estas iglesias? ¿Qué es lo que une? Estas doctrinas, hermanos, estas doctrinas. Dios le ha dado tiempo que arrepientan a Isabel y a sus hijos de esta fornicación espiritual, de esta adoración falsa, y ellos no se quieren arrepentir. ¿Ah? No se quieren arrepentir de estas. Siguen enseñando por siglos las mismas doctrinas, ¿sí? Siguen enseñando las mismas doctrinas, hermanos. Nunca las cambian. ¿Por qué? Porque están sometidos a sus concilios. Bueno, la Iglesia Católica nunca cambia eso, pero las otras iglesias siguen sometidas a sus concilios humanos y están pegados a la teta de Roma, hermanos. ¿Ah? Por eso es que aquí ¿se le llama qué? A sus hijos heriré de muerte. Mire todos los hijos de Jezabel, hermanos. Estos son los hijos de Jezabel, ¿sí? ¿Ah? Los de Jezabel antiguo eran Ocosías y Jorán, y mire todos los hijos que ha parido el catolicismo, ¿ah? Desde sus inicios hasta los días. Y le he dado tiempo de que se arrepiente y no se quiere arrepentir. Entonces a sus hijos heriré de muerte. A todos, hermanos, tanto a la Jezabel, esa mujer Jezabel, falsa profetisa, catolicismo, y a sus hijos herirá de muerte. Y pronto llegará la destrucción de la religión falsa, hermanos. Aleluya. Hermano Guillermo. Y hermanos, es claro. Ahí dice, castigaré a sus hijos. Bueno, déjenme cambiar esta versión, perdonen. Muy de acuerdo, hermano, con lo que ha comentado. Dice así, y a sus hijos daré muerte con plaga. Wow. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las entrañas y los corazones, y le daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. O sea, este pasaje es más claro ni el agua, mis hermanos. Más claro ni el agua. Ya lo venía diciendo el hermano Henry y el hermano Rodolfo en los pasajes anteriores. Dice, a sus hijos daré muerte.
a los hijos que se simbolizan en este contexto, los que siguen las enseñanzas de fornicación y prostitución que desde el siglo II viene enseñando esta organización religiosa, como claramente sabemos históricamente. En el año 325, el primer concilio en Nicea, con Constantino a la cabeza. Imagínense, una persona que, como claramente dijo el hermano Henry, no sabía, pero nada sobre lo que refiere al Padre Celestial, al Dios, al único Dios verdadero, a Yahweh, ¿ves? Ni lo que proféticamente él venía enseñando a través de sus profetas, en referencia al ungido, a Jesús nuestro Señor. Pero o de repente lo que ya había pasado históricamente lo conocía porque bueno, pero sabemos que históricamente este señor lo que hizo fue montar todas las religiones y lo que salió de la licuadora lo tiró como la religión oficial, ¿ves? Y esto lo sabemos porque sabemos que el collalito ese que usan, ¿cómo es que se llama eso? Hermanos. ¿El collarito? ¿Cuál collarito? La tiara, papá. ¿La tiara? Sí, no solamente la tiara, lo que usa la gente para el rosario. Ah, el Este rosario. rosario viene del catolicismo, hermanos. El rosario lo usaban los sumerios. ¿Ve? Usted lee un libro de historia de los sumerios, usted se va a dar cuenta de que el catolicismo no es que tomó o se copió, no, sino que Constantino todo lo que era religión lo mezcló. Lo paganizó. Lo mezcló, hermanos. De ahí el sombrero, ¿cómo que se llama el sombrero, hermano? El sombrero papal, tiara. La tiara. La tiara, usted se va a dar cuenta que los sumerios tenían un dios que se llamaba, ¿cómo que se llama? Bueno, era el dios cabeza de pez. Ah, Dagón. El dios Dagón. Efectivamente. El dios Dagón, que era un dios famosísimo. O sea, todas estas cosas las heredó el catolicismo romano por toda esa mezclolanza, se podría decir, cabe, que en el año 325 ordenó el emperador romano en ese tiempo, Constantino. Entonces, aquí es claro, entonces todas las iglesias, todas las congregaciones sabrán que yo soy el que escudriña las entrañas y los corazones. Y daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Es decir, aquí Jesús habla claro. Recuerden que Jesús no hablaba nada que el Padre no le diese que hablase. En pocas palabras, Jesús solo hizo y dijo lo que ¿quién le dijo? Lo que el Padre Celestial le instruía. Por eso que él estaba en constante oración con el Padre Celestial. Siempre se iba y consultaba con Dios, ¿ves? Con Yahweh, con su Padre. Porque él no hacía, porque él era el rey de reyes y señor de señores, como claramente lo dicen esos dos hebraísmos. Él no hacía lo que le daba la gana, no, él era instruido por Dios en todo momento, hermanos. Entonces, aquí cuando él dice, y daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras, él lo que está diciendo es conforme a las instrucciones que yo le di. Claramente lo dice en Mateo capítulo 28, verso 20. ¿Ve? Ahí lo dice claramente, pero ese verso no lo lee nadie. Solamente saben leer el que está traspolado por la religión apta, que es el anterior, el 19, ¿ve? Donde no enseña por ninguna parte sobre la Trinidad. Ese verso ha sido traspolado y eso ya creo que lo sabemos aquí, los hermanos que estamos aquí. Y ya le tocará a la persona que escuche estos audios escudriñar si esas cosas son así, ¿ve? Y bueno, escudriñar, ¿ve?
porque yo le estoy diciendo, sino porque es un derecho y un deber que tenemos nosotros, los servidores de Dios, en Cristo Jesús, de hacer, de ver si en realidad lo que se nos viene enseñando es así o no. Y esto es lo que hacían los de Bereas. Lo hicieron con el apóstol Pablo, como claramente lo dice Hechos. ¿Ves? Entonces, aquí se va a dar a cada uno de nosotros según nuestras obras, es decir, según lo que nosotros nos hemos esforzado a hacer. No que nosotros nos vamos a ganar eso, no. Porque si no nos hubiesen dado estas instrucciones, nosotros no supiéramos qué hacer. Nosotros lo hacemos porque de esa forma directamente le damos gloria a Dios, en obediencia a lo que Él nos instruye a través de Jesús, de nuestro Señor Jesús. ¿Ve? Y una de esas instrucciones precisamente está en Juan, capítulo 13, versos 34 y 35, que naturalmente son versos que dentro de la religión apóstata no se enseñan, y son versos cruciales que hablan en cuanto el cómo reconocer a un cristiano, a un cristiano, un creyente verdadero. Paso palabra, hermano, saludos. Gracias, hermano. Hermano Rodolfo. Sí, muy de acuerdo y muy acertado lo que han comentado hasta ahora, tanto el hermano Henry como el hermano Guillermo. Excelente. Quería agregar, mejor dicho, quería hacer una reflexión en cuanto a que es todo una borrachera espiritual esto, ¿no? Y muchos de nosotros estuvimos dentro de esta borrachera, dentro de esta falta de discernimiento, ¿no? Estamos hablando de algo simbólico. Les voy a leer lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y Primera de Tesalonicenses 5:8 dice: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Así que bueno, este simple comentario quería realizar, y bueno, paso palabra. Muy bien, hermano, sí, excelentes comentarios. Y sí, realmente esto es como una advertencia para nosotros, ¿no? Para estar prevenidos y estar vigilantes y no dormirnos, porque pronto, si nos dormimos, podemos estar cayendo ¿en qué? En las manos de Jezabel, ¿sí? Efectivamente. Antes lo estábamos, ¿sí? En las garras de Jezabel. Pero ahora ya hemos salido y no vamos a volver. Por eso es que tenemos que seguir estudiando y escudriñando las Sagradas Escrituras, hermanos. Efectivamente. No dejarnos engañar por este espíritu de Jezabel, ¿sí? Por sus hijos contemporáneos, ¿ya? Porque no lo que enseña la mayoría es lo que es cierto. Recordemos que Dios siempre apartó un remanente para sí mismo, ¿sí? Aleluya. Y ese remanente siempre se vislumbró en los diferentes periodos de la iglesia cristiana, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, hermanos, el paralelismo que existe, no por nada aquí en Apocalipsis se habla de Jezabel, ¿no? ¿Sí? Jezabel, mire el paralelismo que existe. Era la hija del rey pagano Esbaal de Sidón, ardiente devota de Baal, Arte o Astarón, ¿sí? Es decir, el sol y la luna. Pues según Primero de Reyes 16:31, ¿sí? La iglesia, la Jezabel espiritual, ¿no? De Tiatira, la iglesia católica romana paganizada, idólatra, ¿sí me entiende? Adoradora de imágenes, ¿ves? De ídolos, que realmente era como que había traído del paganismo para corromper el cristianismo. Y eso, entonces fíjese la semejanza y el paralelismo que existe entre Jezabel y la Jezabel literal y la Jezabel espiritual, ¿no?
Otro elemento, casada con el rey acá de Israel, ¿sí? Con el fin de paganizar a Israel. Trajo 450 profetas de Baal y 400 de Astarte. Bueno, también sucedió eso, la Iglesia Católica se unió con el Estado. ¿Ah? Hubo un adulterio espiritual, como lo vimos anteriormente, ¿sí? Y paganizó al pueblo de Dios. ¿Ah? Por medio de sus ídolos. ¿Ah? Ya no era el ídolo Baal, ya no era el ídolo Astarón, Astarte. ¿Ah? Ahora eran los ídolos esos contemporáneos de María, de los santos, de todas esas cosas que trajo del paganismo, ¿no? ¿Ah? Ahora, al mismo tiempo procuró terminar con los profetas del Señor, especialmente con Elías, y al final sufrió su castigo. ¿Qué hizo la Iglesia Católica en la Edad Media? Se inventó la Santa Inquisición, santa entre comillas Inquisición, que santa no tenía nada. Y con esa Inquisición mató, persiguió a muchas personas, ¿eh? Y las hacían pasar por, imagínense, las hacían pasar por brujas, a muchos de ellos, ¿eh? Y a otros los quemaban con sus Biblias en la hoguera. Tremendo, hermano. Tremendo lo que sucedió en esa época. Es decir, se cumplió otra vez. Fíjate, Jezabel persiguió a los profetas de Dios a darle muerte. ¿Ah? Especialmente a Elías. Y la Iglesia Católica persiguió al pueblo de Dios. ¿Sí? Muchos tuvieron que irse a vivir a las montañas para huir de la persecución infernal. ¿Sí? Mire, fíjense, recordemos, en la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica fue perseguida por los judíos. La iglesia de Esmirna fue perseguida por los emperadores romanos. ¿Sí? Y la iglesia, esta iglesia perseguida, ¿por qué? Por el mismo catolicismo. En la misma iglesia, imagínate, iglesia persiguiendo iglesia. Y en la Edad Media se cometieron los crímenes más atroces e infernales, hermanos. La persecución más tremenda que ha habido en la historia del cristianismo no fue tanto la persecución de los judíos o la persecución de los emperadores, fue la persecución de la Edad Media. Murieron millones de personas, hermanos. ¿Sí? Entonces, fíjate el contraste y el paralelismo que hay entre esa Jezabel literal y la Jezabel espiritual. Lo cual, de una forma irrefutable, podemos llegar a la deducción y conclusión de que es el catolicismo, ¿no? ¿Ya? Pero entonces seguimos con Apocalipsis 2.24. Apocalipsis 2.24, hermano. Ok, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Bueno, entonces aquí, pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, fíjense, hermanos. Habían algunos que no tenían esa doctrina. ¿Ah? Un remanente, siempre había un remanente. ¿Ya? Y no han conocido los que llaman las profundidades de Satanás. Yo les digo, Satanás era el adversario, ¿no? En la época de Éfeso, el adversario fueron los judíos. En la época de Esmirna, los adversarios fueron el trono de Satanás, donde se dictaminaron sentencias para matar a los cristianos en el trono de Roma, ¿no? De los emperadores romanos. Y ahora, dice, no han conocido lo que yo llamo las profundidades de Satanás, del adversario. ¿Cuál era el adversario en la época del oscurantismo medieval? La misma Iglesia Católica Romana. ¿Sí? Dice, yo les digo, no se impondrá otra carga. Entonces, como en los días de Jezabel, hermanos, durante la Edad Media, hubo también grupitos de personas escondidas en los baluartes de las montañas y lugares aislados, porque no se querían arrodillar ante Baal. Recuerde que hubo 7,000 profetas que no se arrodillaron ante Baal. Lo mismo sucedió en la época del oscurantismo medieval. ¿Sí? Hubo personas fieles que no quisieron arrodillarse ante la idolatría
católica romana. ¿Ah? Estas personas fieles obedecieron la palabra de Dios y confiaron en sus promesas, hermanos. ¿Ah? Y por eso recibirán su galardón, ¿no? Paso palabra. Fíjense también que aquí dice, no temas Saludos, pequeño. hermano. Sí, hermano. Sigue. No temas pequeño rebaño, porque al Padre de usted le agradó darle el reino. Siempre la iglesia de Dios se ha considerado, se ha caracterizado por ser pequeñita. Si somos poquitos, no interesa, hermanos. Donde haya 2 o 3, ahí estamos, ahí está Jesús. ¿Sí me entiende? Aleluya. Siempre vamos a... ¿Quieres que le dulcen el oído, que le hablen de prosperidad, que le hablen de otras cosas, pero no del verdadero evangelio? Bueno, sigue palabra, hermano. Hermano Guillermo. El verso 24, ¿no? Sí, el verso 24. Pero a ustedes, a los demás que se encuentran en Tiatira, a todos los que no tienen esa doctrina, o sea, todas las doctrinas, las enseñanzas. Hable duro, hermanito. Hable duro. Ahí, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Dice, repito, pero a ustedes los demás que se encuentran en Tiatira, a todos los que no tienen esa doctrina, o sea, todas esas enseñanzas que son falsas, que no son instruidas por el ungido de Dios ni por Dios, las que hemos venido trayendo a colación en los pasajes anteriores, dice, a los que han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo, no les impondré otra carga. Wow, está fuerte, hermano. Esto está fuerte aquí, hermanos. ¿Ves? Ahí es más bien una especie como de consejo, una exhortación, se podría decir, cabe. Dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, o sea, a los otros que puede referir, hermanos, a los que no están conscientes de lo que están escuchando, de la doctrina, o los que habitan en ese área, pues. Sabemos que estos pasajes son, o el contexto refiere a las enseñanzas falsas que se enseñan dentro del sistema de iglesia tradicionalmente. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí, señor, sí, lo estamos escuchando bien. Y aquí se refiere a ellos, a los que no tienen esa doctrina, a los que no han conocido lo que ellos llaman, como lo dice el pasaje, las profundidades de Satanás. Dice así, yo os digo, no os impondré otra carga. O sea, no les pondré otra carga. Ahora, cuando se habla de las profundidades de Satanás aquí, puede referirse también al conocimiento místico, ¿ves? Que naturalmente ya sabemos qué rama tiene estos conocimientos. Alguna rama mesiánica ortodoxa, se podría decir así, que confían mucho en algunos de sus libros que están comprobadamente que son místicos. ¿Ves? En este tiempo a ese tipo de doctrina se le llama gnosticismo. Los que, bueno, el gnosticismo significa conocimiento, ¿ves? Pero un conocimiento extra, porque no es el conocimiento que nos enseña la escritura. Ya es un conocimiento, como lo dice la palabra que mencioné, místico. Un conocimiento que se va más allá de lo que las escrituras nos pueden enseñar. Ahora, esto no implica lo que dice la escritura, que las cosas reveladas son para nosotros y las no reveladas para que Dios se las quiera revelar o algo así, creo que dice tanto el antiguo pacto como en el nuevo. ¿Ves? Pero ya ese es otro asunto. Acá el gnosticismo
afirma, hermanos, en este tiempo que es bueno saber todo con respecto a los hechos carnales para elevar mejor la mente a Dios. Y esto, sinceramente, hermanos, es mentira. Es mentira. Nuestra sabiduría o el poco temor que tenemos, Dios ha permitido que lo tengamos. Y es porque le amamos y porque lo buscamos y nos referimos a Él y a lo que nos instruye según su propósito. Él sabrá el porqué de estos audios que estamos haciendo. Claro, nosotros lo hacemos en obediencia y porque le amamos, ¿no? Pero Él, hermanos, dice que todo lo preparó de antemano en cuanto a su obra. ¿Ves? Cuando se refiere a su obra, él lo preparó todo de antemano. Dice que Dios es soberano, hermanos. Dios no se mueve en este tiempo en el que nosotros nos movemos. Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Cuando dice aquí que no les va a imponer esa carga, creo que refiere a algo mundano. ¿Ve? O sea, de apartarse de esas obras que él no instruyó. ¿Ve? No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Él no les va a imponer esa carga, ¿ve? Sino más bien cuando Él venga, porque eso también va de acuerdo a lo que dice el próximo verso. ¿Ve? Lo que dice el próximo verso, dice, pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo vaya. ¿Ve? O sea, refiriéndose también a esos que están ahí, ¿ve? A los que no tienen esa doctrina. ¿Cuáles doctrinas? Las que hemos venido enumerando en cuanto al adulto espiritual. ¿Ve? Y encerrados de ese sistema falso de congregación. Por eso que el Apocalipsis dice que salid de en medio de ella, pueblo mío. Creo que eso está en Apocalipsis capítulo 18. Entonces, aquí esa parte de la escritura está siendo un poco clara. Le voy a leer algunos pasajes. Voy a leerle Hechos capítulo 15, verso 28. Dice así: porque ha parecido bien al Espíritu de santidad y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Ve? En 2 Corintios capítulo 2, verso 11 dice, para que no nos engañe Satanás, pues no ignoramos sus propósitos o sus maquinaciones. ¿Ve? 2 Corintios capítulo 11, verso 13 dice, porque los tales son falsos enviados, obreros fraudulentos, disfrazados como enviados del Mesías. Y no es de maravillarse, porque aún Satanás mismo se disfraza como mensajero de luz. Así que no es gran cosa que también sus servidores se disfracen como servidores de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Entonces, aquí el escritor es claro, está siendo inspirado por el Espíritu de santidad, hermano. Saludos, paso palabra. Hermano Rodolfo. Bueno, excelente lo que ha comentado acá el hermano Guillermo. Me hizo acordar a la importancia de lo que es la verdadera y sana doctrina, ¿no? Que la tenemos que retener. Acá el verso 25 dice, pero la que tenéis, retenedla hasta que yo venga. ¿Sí? Sabemos que hay doctrinas principales y doctrinas secundarias. Y las doctrinas principales se refieren justamente al Padre y al Hijo, al conocimiento del Padre y el Hijo, como dice Juan 17:3, por ejemplo. ¿Sí?
Y quería comentar ahora un versículo que habla sobre la importancia de la doctrina, que en este momento no lo encuentro. Creo que acá lo encontré. Dice, 2 de Juan 1, del 9 al 11, que es como una advertencia, ¿no?, a los cristianos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, no tengamos ningún problema en en desechar a gente que venga con falsas doctrinas y que nos la quieran imponer, ¿sí? Y más cuando esta misma gente ya sabe que no son correctas, dado que muchas veces abrazan esas falsas doctrinas por intereses creados, ¿sí? Como ya se estuvo comentando anteriormente, el falso diezmo monetario, por ejemplo, que es lo que impera en muchas de estas sectas, ¿sí? Y sabemos que la Iglesia Católica Apostólica Romana es líder, ¿no?, en cuestiones de falsas doctrinas. Y luego sus hijas, y luego sus hijas las apoyan más todavía, ¿no?, también. Así que bueno, eso es lo que quería comentar. Paso palabra. Muy bien, excelentes comentarios, hermanos. Y aquí quiero agregar algo. Dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Aquí aparece la palabra griega krateo, que significa retener. ¿Sabe qué significa? ¿Qué indica esto? Que no sería fácil. Que no sería fácil hacerlo, ¿no? Entonces, aquí nos insta a retener hasta que venga Jesús. ¿Qué es lo que debemos retener? La sana doctrina, hermanos. Y cuidar mucho la sana doctrina. Por ejemplo, Pablo le escribió a Timoteo, 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en estas cosas. La doctrina significa la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Efectivamente. Tito Y esto 1:9. va en contra, hermano, perdona porque mire que ahorita me vino a la cabeza un dogma que enseñan los tulipanes, de los salvos siempre salvos, que sea la perseverancia de los santos. O sea, este verso desploma ese dogma, mis hermanos, porque ahí dice, retenedlo hasta que yo venga. O sea, esto indica completamente lo contrario a lo que dicen los tulipanes, lo que dicen los salvos siempre salvos. ¿Ves? Ellos dicen que ellos tienen un dogma que se llama la perseverancia de los santos, pero aquí dice retenerlo hasta que yo venga, hermanos. O sea, por eso que también Jesús dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Efectivamente, o sea, que no hay ninguna perseverancia de los santos, mis hermanos. Ni Pablo enseñaba eso. Muy bien. Era hermano. Fíjense que Tito 1:9 también dice, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Aquí está haciendo como una relación entre la palabra de Dios y la sana doctrina. La sana doctrina, ¿cuál es? La que enseña la palabra de Dios. En la mayoría de las iglesias evangélicas de mi país, no sé allá en sus países, aquí les enseñan a que la sana doctrina, que es creer en Padre, Hijo y Espíritu Santo, imagínense ustedes semejante barbaridad. Es que sana doctrina, esa es la sana doctrina. Pero eso es lo que
el común denominador de lo que enseñan en estas iglesias y sus dogmas. La sana doctrina es lo que enseña claramente la palabra de Dios. ¿No? Y antes la palabra de Dios no enseña esa falsa doctrina de la Trinidad, ¿no? Y fíjate que debemos retener hasta que Jesucristo venga. ¿Para qué? Para exhortar con la palabra de Dios, con la sana doctrina, refutar a los que contradicen, ¿no? Sí, claro. Por eso es que primera de Pedro 3:15 dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia, ¿sí? No poniéndonos en el papel, en el lugar de Dios, porque el Espíritu de Santidad es el que convence de pecado, justicia y juicio. La palabra no vuelve vacía, como lo hemos dicho anteriormente, sino cumple el propósito por el cual Dios la envía. Puede ser que la persona no entienda, pero después entenderá. Pero debemos hacerlo con mansedumbre. ¿Cómo debemos refutar? Con mansedumbre y reverencia. ¿Cómo debemos enseñar? Con mansedumbre y reverencia. Aleluya. Mansedumbre, asumiendo una actitud bereana también, ¿sí? Con reverencia, no insultando, no gritando, no tratando a las personas mal, ¿cierto? Sino haciéndolo con amor. Debemos entender que también nosotros estábamos en esas iglesias que eran hijos de Jezabel y que cuánto nos costó a muchos de nosotros. Algunos días, No se le semanas, escucha bien, hermano. algunos días, semanas, meses, años nos costó, ¿cierto? Entonces debemos entender también que hay verdades que cuesta tiempo aceptar, ¿ves? Pero debemos retener la sana doctrina y estar convencidos en quién y en qué hemos creído, ¿sí? Que nadie nos mueva fácilmente de nuestra forma de pensar, hermanos. Si está fundamentada a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Mm? Bueno, hermanos, sigamos con Apocalipsis 2:26, hermano Rodolfo. Sí, Yo quería vamos agregar al algo, hermano, versículo. antes del Sí, sí. verso 26. Y perdonen, porque hay una parte importante en este pasaje también. Listo, hermano. Guillermo. Dice, hasta que Él venga también, esto aclara, hermanos, que el mensaje y esta, se podría decir, esta advertencia que se da en este pasaje, a las 7 congregaciones, se aplica también a todas las iglesias hasta el fin, hermanos. A todas las congregaciones, a todas, hasta que Él venga, dice ahí. Entonces, quería sí resaltar esto. Palabra, hermano. Gracias, hermano. Hermano Rodolfo. Sí, Apocalipsis 2:26 dice: y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré la potestad sobre las gentes. Bueno, muy bien. ¿Sí? Aquí dice al que venciere, ¿no? Anteriormente estábamos hablando de un texto que se puede relacionar mucho con Mateo 24:13, ¿no? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vencer significa perseverar hasta el fin, no tirar la toalla, no quedarse en la mitad del camino. El camino es Jesucristo, ¿sí? La verdad y la vida, pero no debemos quedarnos en la mitad, debemos llegar hasta la meta, porque todo el que llegue hasta la meta recibirá premio, y el premio es la corona de la vida, ¿sí? Pero fíjense muy bien la recompensa que dará a que venza. Dice, el que venciere y guardar mis obras, ¿no? Hasta el fin. No guardar las obras de Jesús solamente por un periodo de tiempo, o mientras estoy animado, mientras estoy entusiasmado, mientras pasa esta pandemia, esta cuarentena, y después vuelva a lo mismo. No, hasta el fin. ¿Qué pasará? ¿Cuál será el premio? Le daré autoridad sobre las naciones. ¿Ah? Tremendo. Tendremos autoridad sobre las naciones. Entonces, es un premio, un galardón tremendo, ¿no? ¿Sí? Fijémonos que en Salmo 4,
el padre da a su hijo las naciones en posesión, ¿no? ¿Ah? Y en Apocalipsis 3:21 dice que sus santos participarán en el reino. En Apocalipsis 24 dice que estos santos gobernarán en el milenio y ejercerán juicios sobre ángeles caídos y hombres impíos, como dice 1 Corintios 6:2-3, ¿no? Y Apocalipsis 24, ¿no? Y al terminar el milenio, los santos fallarán, es decir, contra los impíos, según Salmo 149, 5-9. ¿Sí? Y después sigue otra recompensa que después la leeremos, ¿cierto? Pero fíjense que esta promesa no solamente es para la iglesia de Tierra, ¿sí? Sino también para nosotros, ¿no? Entonces, quizás me hace pensar de que no sea solamente un grupo selecto los que vayan a reinar, no sé, es decir, puede ser que sea más, ¿no? Y pues paso palabra. Mano Guillermo. Saludos, mi hermano. Bueno, sí, este pasaje es bastante claro, hermano. Y este pasaje se va a cumplir, bueno, por lo que está escrito, se va a empezar a cumplir, hermanos, en la época en cuando el Mesías empieza a reinar, en cuando empiece la restauración del reino de Israel que se rompió aquí en la tierra. Ese reinado que el Padre Celestial le prometió a David, que de su descendencia, que su descendencia iba a regir a las naciones por la eternidad. ¿Ve? Ahora, sabemos que el libro de Revelaciones nos revela, como lo dice el nombre, hermanos, el periodo de tiempo en que aquí en la tierra Jesús será el soberano, como claramente lo dice la escritura también en este mismo libro de Apocalipsis. Jesús se le llama el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, ahí dice, al vencedor, al que conserve mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Y dice el 27, así como yo también la he recibido de mi Padre, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, hermano. Esto se va a cumplir según lo escrito, porque hay cosas que no están escritas. ¿Ves? Yo tengo que hablar de lo que está escrito en el periodo de 1000 años del cual habla el capítulo 7 de Apocalipsis. Y también otros capítulos, bueno, lo refiere y también lo habla Apocalipsis capítulo 11, bueno, lo refiere, pero naturalmente sí lo hablan otros pasajes del Apocalipsis, del periodo de tiempo en que el Mesías de Dios va a regir a las naciones, y claro, como lo revela también el apóstol Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios, que después de ese periodo se le va a entregar la autoridad suprema al Rey Supremo, que es el Padre Celestial, que es Yahweh, nuestro único Dios verdadero, como nos enseña en reverencia a nuestro Señor Jesús, en el verso que ya mencionó el hermano Rodolfo, Juan capítulo 17, verso 3, cuando Jesús en oración al Padre dice, y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el ungido, a quien has enviado. O sea, este verso es claro y va en contra de esas dogmas, de esas doctrinas falsas, como lo dice este contexto, que la religión apóstata enseña como verdad, no siéndolo. ¿Ves? No siendo. El 27 dice, así como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, aquí se ve claramente en este verso 27 lo que el mismo Jesús, nuestro Señor, nos dice en Mateo capítulo 28, verso 18, cuando Él dice que toda autoridad le ha sido dada. ¿Ves? Y aquí dice, ¿por quién? Por el Padre, por su Padre.
No es que él mismo se dio esa autoridad, no. Dice que su padre se la dio. Y así como se la dio a él, en el plan soberano del único Dios verdadero, de Yahweh, también entramos nosotros. ¿Ve? O sea, en ese plan a nosotros también se nos va a dar cierta autoridad para regir con vara de hierro a las naciones, como claramente también lo dice la parábola de las minas, que ya lo hemos hablado otras veces aquí en estos exhaustivos estudios que hacemos nosotros por Jixi, hermano. Saludos. Paso la palabra, hermano. Hermano Rodolfo, gracias, hermano. Hermano Rodolfo. Sí, muy interesante lo que acaba de decir el hermano Guillermo. Y acá tenemos que entender que Jesucristo va a ser el rey y los reyes y sacerdotes que hayan llegado hasta el final de la meta, son los que llegaron al final de la meta, van a estar juntamente con él gobernando. Entonces muchas veces vemos que el hombre tiene esas ansias de poder a través de la política. Sabemos que la política no es muy buena, que digamos, en general, porque sabemos que hay muchas trampas y siempre, como en todo, se tratan de beneficiar ellos mismos, más que nada, los que están en ella, en la política. Pero acá la política de Jesucristo es con vara de hierro, o sea, no va a permitir tantas trampas ni tan... ¿Sí, hermano? Curas, no va a haber enfermedades, ¿no? En esos tiempos. Y bueno, acá podemos tener muy claro qué es lo que se tiene por herencia, ¿no? Que es la tierra, esa nueva tierra y no el cielo en este caso, ¿no? Más para los que van a estar juntamente reinando con Cristo aquí en la tierra. ¿Mm? Bueno, eso solo, paso palabra. Sí. Bueno, hermanos, aquí Apocalipsis 2:27 dice, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. ¿Sí? La figura de la vara que quiebra las naciones como vaso de alfarero es tomada de la profecía mesiánica del Salmo 2. ¿Sí? Según la profecía de Daniel 7, los siglos de la apostasía terminarán cuando el Mesías tome el cetro de autoridad real para emprender la obra del juicio. En Daniel 7:27 se aclara que esta autoridad mesiánica que es el derecho de juzgar a las naciones, será compartida por el Mesías con su pueblo. Vamos a leerlo, Daniel 7:27. Hermano Rodolfo, ¿nos puede leer Daniel 7:27, por favor? Y hermano Guillermo, Apocalipsis 20:24. Aleluya. Ok, dijimos Daniel 7:27. Ya lo estoy buscando, que dice lo siguiente. Aquí lo he encontrado. Daniel 7:27 dice: y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos les servirán y obedecerán. Muy bien, hermano. Y hermano Guillermo, Apocalipsis 20:24. 20:24. Sí, señor. Va. Parece que. Apocalipsis 20:24. No existe Apocalipsis 20:24. No, llega hasta el 15. Yo creo que es 14, ¿será? Debe ser 14, entonces, sí, 14. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. No. Entonces, tengo mal escrito aquí el texto bíblico. Bueno, pero es un texto que habla de forma parecida a lo que dice Daniel 7:26-27. Se sentará el juez y le quitarán
y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando Jesucristo sea entronado como rey del milenio, ¿cierto? Aleluya. ¿Sí? Se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, ¿sí ve? Fíjate lo que dice, a los santos, no solamente a Jesús, sino a los santos del Altísimo, es decir, a todas las personas que, como dice aquí, al que venciere, ¿no? Yo le daré autoridad sobre las naciones. Se ha dado al pueblo de los santos, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán, ¿no? Ahí es cuando se cumple, la regirá con vara de hierro, ¿sí? Aleluya. Es parecido a la vara que quiebra las naciones como vaso de alfarero, ¿no? Como vaso de alfarero. Y eso está, como dije anteriormente, está en la profecía del Salmo 2, ¿no? Sí. Entonces eso tendrá su cumplimiento cuando Jesucristo sea entronizado y Él empieza a gobernar con los santos. Maravilloso eso, ¿no? Amén. Entonces, pues, algo que es inminente, que está muy próximo. Como también la he recibido de mi Padre. ¿Quién recibió dominio, autoridad, gobierno, todo eso? ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Daniel 7:14, hermano Rodolfo. Vamos a ver, Daniel 7:14. Fíjate cómo se relaciona con Daniel 7:14. Dijimos Daniel 7:14. A ver, un momento que ya lo busco. Si quiere el 13 y el 14. El 13 y el 14. Porque eso es relacionado, es como un texto paralelo, como un texto cruzado. Ajá, una referencia. Una referencia cruzada. ¿Sí? ¿Qué dice Daniel? Entonces el versículo 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de gran edad, e hiriéronle, hiciéronle llegar delante de él. Y el versículo 14 dice: y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron, su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Aleluya. Fíjate, ahí encaja muy bien con lo que dice. Como yo también la recibí de mi Padre. ¿Qué recibió? Recibió autoridad, ¿sí? Sobre las naciones. Esa misma autoridad la va a compartir con los santos. ¿Ves? Como en Lucas 22 también. Lucas 22, ¿qué dice, hermano? ¿Sí? Dice Lucas 22, 29, dice: tal como mi Padre me prometió el reino, yo les prometo que comerán y beberán a la mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Tremendo, ¿no? Fíjense muy bien. ¿Sí? Ese mismo dominio, gloria y reino que Dios le dio a su Hijo Jesucristo, también la dará a los santos. ¿Sí? Y el verso, después dice el Apocalipsis 2, el siguiente versículo, hermano Rodolfo. Apocalipsis 2:29, creo que es, sí, 2:29. 28. 28, perdón, 28. Aquí está 29, pero 28. Y le daré, hermano Rodolfo. Y le daré la estrella de la mañana. Bueno, y le daré la estrella de la mañana. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué significa esa estrella de la mañana? Recordemos que a Jesucristo también se le llama la estrella de la mañana, ¿no? Sí. Efectivamente. Sí, hay un texto donde Jesús se le dice, sí, pero en Apocalipsis también se le dice sí. la estrella de la mañana, ¿no? Sí, entonces, en el verso 16 del capítulo 22 de Apocalipsis.
Y creo que en Daniel 12:3 y Mateo 13:43. Vamos a buscarlo, Daniel 12:3. Daniel 12:3. Qué estudio tan exhaustivo, ¿no? Que estamos haciendo. Es muy interesante. Palabra de Dios. Que no se pierda, hermano. Sí. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bueno, ahí se habla de estrellas. Eso es lo que refiere eso, hermano. Sí. Eso es lo que significa eso. Sí. Y Mateo 3. De la palabra de Dios, como claramente también lo dice Salmos capítulo 119, verso 105. Sí, muy bien. Sí. Y Mateo 13:43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, que tienes oído para ver. Efectivamente. Pero la promesa es que los creyentes reflejarán la gloria de Cristo. Al decirle, le daré la estrella de la mañana, ¿no? Sí, pero también es bueno ver la estrella de la mañana como Cristo, lo que él asume. Ya me acordé, Apocalipsis 22:16. ¿Qué dice, Sí. hermano? ¿Qué dice Apocalipsis 22:16? Dice así. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para testificarles de estas cosas ante las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, como la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces Jesús se identifica como la estrella resplandeciente de la mañana, ¿no? Efectivamente. Entonces Cristo prometió darse a conocer a los creyentes como decir, en toda su plenitud, ¿no? Él es la estrella de la mañana, ¿no? Ahí Sí. hay algo que aclarar, hermanos, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado porque algunos asocian esta estrella de la mañana con Lucifer y entonces empiezan a enseñar esa doctrina falsa de que Jesús es Lucifer. Ay, Dios mío, tremendo, ¿no? Sí, Jesús Sí. es la estrella resplandeciente de la mañana, ¿sí? Sí, es cierto. Pero hay que entender en qué sentido y en qué contexto es que él se autodenomina la estrella de la mañana. Paso la palabra, hermano. Saludos, mi hermano. Bueno, el apóstol Pedro también refiere este hebraísmo. Sí. Cuando en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, él dice, también tenemos la palabra profética a la cual hacen bien en estar atentos como a una lámpara que ilumina en lugar oscuro hasta que el día despunte y el sol resplandezca en sus corazones. Sabiendo esto, antes que nada, que ninguna profecía tiene la interpretación en su propio texto, porque la profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los santos varones de Dios hablaron impulsados por el Espíritu Santo. ¿Ve? Sí, sí, señor. Y es precisamente por eso, hermano, que, hermano, hay alguien ahí que tiene Ya. Sí, ya pasó, hermano. Sí, y es precisamente esto lo que refiere Daniel en el capítulo 12, verso 3, como ya usted lo leyó. ¿Ves? Que los entendidos resplandecerán. O sea, cada vez que uno ve en las escrituras, aparte de la gloria que naturalmente las escrituras nos muestran de que tienen los seres espirituales, los mensajeros, cuando aquí se refiere esa estrella de la mañana, lo que dice ahí ese pasaje, refiere a lo que dice la escritura de sí misma, que es como luz. Daniel, inspirado por el Espíritu de Santidad, dice claramente que la palabra de Dios es como lámpara. ¿Ves? Entonces, déjeme ver un momento para ver quién tiene. Siga, hermano. Bueno, entonces sí, esto es lo que simboliza eso, de la luz, del conocimiento de la escritura, hermanos, del conocimiento de la palabra de Dios. Y es precisamente por eso que es referido aquí, aparte de que esto mortal, como lo enseña el apóstol
Pablo, se va a vestir de inmortalidad, de incorrupción. Y que nosotros, claro, como le sucedió a Moisés, cuando bajó del monte tenía el rostro resplandeciente porque estaba ante la presencia del Espíritu de Santidad del Padre Celestial. De igual forma, puede que suceda con nosotros, y también en referencia a otros pasajes donde claramente se ve el resplandor en esos seres espirituales. Claro que nosotros también vamos a resplandecer, como claramente lo dice nuestro Señor Jesús, y los justos resplandecerán como... Sí. Exactamente, o sea, todo esto refiere el estar con Dios y el tener en sí mismo nosotros no solamente su espíritu, sino también su palabra, su palabra en nosotros. Paso a palabra, hermano. Así es precisamente, hermano Guillermo. Sí, esa es la interpretación que da la palabra de Dios, porque si vamos a decir que Jesús es Lucifer, entonces nosotros también, ¿qué vamos a hacer? Las estrellas de la mañana, entonces también vamos a ser luciferinos. Eso es falso, eso es una enseñanza realmente apóstata, ¿sí me entiende? Totalmente. Y el verdadero sentido, falsa de toda falsedad, eso es tremendo, hermano. Es decir, conozco caer en esa doctrina apóstata. Sí, incluso hermanos, sí. Perdonen que conozco hermanos que estimo que tienen en su, allá arribita en su nombre así que aparece en el WhatsApp como luciferiano, mi hermano. Es tremendo. Y esto lo enseña el catolicismo romano, hermano. Sí. Esto lo enseña el catolicismo romano porque ellos en sus oraciones en latín, escuchen bien esto, en latín, ellos oran refiriendo a Jesús como Lucifer, hermanos. Y sabemos que esto es una voltereta, porque sabemos en realidad a quién se refieren ellos. ¿Ves? Y este dogma ha sido heredado por la Babilonia la Grande, hermano. Y hay en estos tiempos hermanos que postulan ser cristianos bíblicos, luciendo y diciendo que ellos son cristianos bíblicos, que tienen esto, son luciferianos, hermano. No me da pena, hermano. Es la verdad. Así. Y sabemos quién es el que enseña esto. Es un señor por allá en Madrid. Sí, eso es falso, hermanos. Mire, los fieles de Tiatira recibirán como premio la estrella de la mañana, que es Cristo mismo. A eso es que se refiere el texto. Por ejemplo, cuando uno tiene la oportunidad de leer Apocalipsis, ahorita lo leímos, Apocalipsis 22:16, ¿no? La estrella resplandeciente de la mañana es Jesucristo mismo. Y si nosotros vamos a recibir la estrella de la mañana, ¿qué significa? Que vamos a recibir a Cristo mismo, ¿sí? Y así como las estrellas resplandecen serenamente, muy por encima de las tempestades de este mundo, así mismo fulgura la presencia de Cristo, ¿no? en el corazón de todo verdadero hijo de Dios. ¿no? Eso es lo que realmente nos enseña la santa palabra de Dios. Pero eso enseñar de que Lucifer, de que Luciferino, y que todo eso es falso, hermanos. No caigamos en esa apostasía. Eso es algo tremendo, es decir, algo que de verdad que cuando yo lo escuchaba se me erizaba la piel y yo decía, pero aquí estamos. ¿Cómo así? No cuadra, eso no cuadra, hermanos. No cuadra con la santa palabra de Dios. ¿Sigo palabra, hermano? Hermano Rodolfo. Creo que tienes problema con la conexión. Sí, aquí estoy. No, nada para agregar. Muy bien lo que han dicho. Tengamos en cuenta nada más que, bueno, cuando se habla de la estrella de la mañana es la primera estrella en salir, ¿no? Es lo que tengo entendido. Nada más, eso. Sí. Y es una estrella que se diferencia de las demás por extensa que es una de las estrellas que más se ve porque es una estrella grande, ¿no? A comparación de otras. Así que bueno, eso únicamente. Muy bien. Hermano Rodolfo, ¿nos puede hacer el favor de leernos el último versículo, Apocalipsis 2:29? Sí, Apocalipsis 2:29 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Tremendo, ¿no? Es decir, como una exhortación a poner en práctica el mensaje de la carta de la iglesia en Tiatira, ¿no? ¿Ah? Tenemos oídos, sabemos que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, y estoy seguro de que al estudiar estas profecías, ¿ah?, del Apocalipsis, se va a aumentar más nuestra fe, ¿cierto? Y fíjense que se destacan tres importantes verdades, ¿no? ¿Ah? Primero que todo, pues, esta carta revela pues la gravedad de practicar y tolerar el pecado de Jezabel, ¿no? ¿Sí? Y que Dios juzgará también, Dios juzgará en la iglesia el pecado también, ¿no? Por eso es que debemos arrepentirnos pues, de haber participado en esas prácticas de Jezabel en nuestra vida, en tiempos anteriores, ¿no? ¿Ah? Sí. Entonces, en segundo lugar, pues los verdaderos cristianos debemos identificarnos por un modelo de obediencia a la palabra de Dios y creer que enseña la palabra de Dios, no creer en fábulas, ¿no?, como esa de que Jesús es Lucifer. Eso es falso, de toda falsedad. Debemos denunciar eso. Hermano. Sí. Señor. Y por último, la promesa misericordiosa de Dios es que a pesar de las luchas contra el pecado y el error y las falacias de las enseñadas por Jesús en el catolicismo, en las iglesias de la cristiandad, todos nosotros, si permanecemos fieles y obedientes, pues experimentaremos toda la plenitud de Cristo, pues al reinar con él, ¿no? Pero esas iglesias como Tiatira, que no prestan atención, pues las personas, los que consideran cristianos, ¿sí?, y no prestan atención, Amén. recibirán juicio divino, ¿no? En cambio, los que sí prestamos atención a su mensaje, recibiremos bendición de parte de Dios. Entonces, hermanos, como lo dice Jeremías también, hermano. Sí. Sí, Jeremías capítulo 17, verso 20. Jeremías 17, 20. ¿Qué dice? Sí, ahí dice, espérese un momentito, dice así. Y diles, escuchen la palabra de Yahweh, oh reyes de Judá, toda la casa de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, que entren por estas puertas. Así dice Yahweh. O sea, el Padre Celestial siempre, casi en todos los libros proféticos, pide que le escuchemos con atención, porque claramente sabemos por las mismas escrituras que a través del escucharlo a él es que le podemos obedecer de una forma correcta. O sea, escuchando su palabra es que nos llenamos de fe, de confianza, o sea, confiamos en él. Pero si escuchamos chistes, si escuchamos un cuento, si escuchamos un dogma, una filosofía de hueca sutileza, esto no nos va a dar fe. Por lo cual no va a ocurrir lo que en los pasajes anteriores se nos sugiere, que es que nos arrepintamos, que cambiemos por el mensaje que escuchamos nuestra forma de ser, que tengamos reverencia, que lo hagamos porque amamos al Dios Todopoderoso. Entonces, Él siempre requiere, nos instruye que prestemos atención, incluso en un pasaje que está, creo que en Segunda de Crónicas, creo que también es el capítulo 27 o el 17, él dice que él antes de los holocaustos y de las ofrendas, él prefiere que prestemos atención, porque es muy importante escuchar con claridad lo que él nos instruye. Lo que él nos instruye, pues lo hace por amor. Sabemos que Dios es de amor, y entonces él nos instruye algo, es para que lo escuchemos. Si no lo escuchamos, no escuchamos su palabra, no la analizamos, no vamos a poder
actuar conforme a la instrucción que Él nos está dando. Y es natural, y naturalmente, mejor dicho, perdonen, es lo que toda esta organización de iglesias no nos permite el escuchar con claridad la palabra de Dios, sino que prácticamente entretienen a la mies, entretienen al pueblo, con sus gestos carismáticos y Palabras su, bonitas, mensajes efectivamente, bonitos, su prosperidad. psicología, y su indulgencia indirecta que enseñan, citando Malaquías capítulo 11, Malaquías capítulo 3, verso del 7 al 17, hermanos, del 7 al 11, mejor dicho. Entonces, todas estas cosas precisamente hacen lo contrario a lo que dice este verso, que es que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una instrucción directa a nosotros, de que, entre comillas, tenemos o queremos o anhelamos tener oído a la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, era lo que quería comentar sobre este pasaje. Paso palabra. Hermano Rodolfo. No, hermano Henry, creo que con lo que ya ha comentado el hermano Guillermo y tú es excelente. Pues, entonces, hermanos, sigamos la advertencia que Dios nos da, no tolerar a esa mujer, a esa mujer que se llama profetisa, ¿no? A esa Jezabel. Es decir, no debemos tolerar bajo ningún motivo y bajo ninguna circunstancia la enseñanza de la religión falsa, hermanos. Debemos denunciar la religión falsa y sus engaños. También debemos, como hijos de Dios, pues advertir a otros para que no cometan fornicación espiritual ni idolatría, sino más bien invitar a esas personas al arrepentimiento, ¿no? Aleluya. Al arrepentimiento, ¿no? Este es el mensaje principal para nosotros hoy en día, ¿no? Sabemos que muy pronto, ¿sí? ¿Ah? Tanto esta falsa profetisa Jezabel, ese espíritu que predomina hoy en día en las falsas enseñanzas, en la falsa adoración, ¿sí? Se le echará en un lecho de cámara, ¿sí? Enfermo, ¿no? Y que a sus hijos se les dará muerte. Es decir, muy pronto se destruirá este religión. Es decir, ya tiene sus días contados. Por eso es que, como dice Apocalipsis 18:4, ¿no? Que decía el hermano Guillermo anteriormente, salid de ella, pueblo mío, si no queréis participar, ¿sí? En sus juicios, en el juicio que va a recaer sobre esta mujer, Isabel, que es representada en Apocalipsis 17 como la gran ramera del Apocalipsis, ¿no? Que se refiere no solamente al catolicismo, sino también a sus hijas, sus iglesias, las iglesias que heredaron las mismas falsas doctrinas que su madre, ¿no? Entonces ahí donde se demostrará que cada uno recibirá según sus obras, hermanos. Entonces, que esta advertencia la tengamos muy en cuenta y que nunca, jamás nos dejemos engañar, ¿sí? Porque para eso estamos estudiando el Apocalipsis, para Aleluya. estar firmemente agarrados del Señor y no dejarnos extraviar, ni a diestra, ni siniestra, ni a derecha, ni a izquierda, sino siempre poniendo nuestra mirada en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Aleluya. ¿Sí? Hermano, entonces, pues, muy, muy hermoso este estudio, hermanos, y ojalá que cale siempre en nuestros corazones y que podamos enseñárselo a otras personas, ¿sí?